La protagonista de hoy es una mujer llamada Lucía. Una joven de 27 años que cruzó la frontera con la esperanza de encontrar un futuro más estable para ella y su hijo en camino. Lucía venía de un pequeño pueblo en México, donde la vida, pese a las cálidas sonrisas de sus habitantes, no le ofrecía las oportunidades necesarias para salir de la pobreza. Cuando por fin decidió emigrar, no lo hizo por capricho, no había recibido la atención médica adecuada en su pueblo, y la familia de su esposo necesitaba también un sustento más firme. Ella y su esposo, Miguel, se aventuraron en un largo trayecto, cargados de ilusiones. Lo que no imaginaban era que, del otro lado de la frontera, las promesas de libertad y prosperidad podrían convertirse en pesadillas por la falta de humanidad que aún se vive en muchos rincones del país que se jacta de ser el más poderoso del mundo. Instalados en una pequeña habitación en un barrio humilde de California, Lucía y Miguel empezaron a adaptarse. Miguel, en los primeros días, consiguió trabajos ocasionales de jardinería y reparación de techos para pagar la renta. Lucía, por su embarazo, debía permanecer con reposos intermitentes y no podía sobrecargarse físicamente. Aún así, mantenía la esperanza firme y se repetía a sí misma que cada gota de esfuerzo valía la pena para que su hijo naciera en un entorno más prometedor. La gente de su barrio le brindó cierta calidez. Muchos eran también latinos que entendían lo que significaba dejar atrás su lugar de origen por la necesidad de sobrevivir. Entre vecinos, circulaban rumores de que las autoridades de inmigración patrullaban la zona más seguido que antes. Decían que, con las nuevas políticas, era suficiente un leve pretexto para detener a cualquiera que no pudiera demostrar su estatus legal al instante. Lucía y Miguel siempre se cuidaban de no exponerse, evitaban lugares muy concurridos por la policía y confiaban en que, estando ella embarazada, no correrían ningún riesgo grave. Sin embargo, la realidad resulta, muchas veces, más cruda de lo que uno espera. Cierto día, con el fin de acudir a una consulta médica, Lucía salió en compañía de su esposo rumbo a la clínica gratuita del vecindario. Su chequeo era de rutina, pero esencial para confirmar que el bebé estuviera creciendo adecuadamente. Cuando bajaron del autobús, notaron una gran camioneta blanca estacionada cerca de la puerta de la clínica. Llevaba el logotipo de ICE y un grupo de oficiales, con semblante duro, se mantenía cerca de la entrada, revisando documentos a las personas que entraban y salían. Miguel sintió un escalofrío y quiso retroceder. Lucía, con la mano en su vientre, dudó, necesitaba su revisión médica, pero temía que esa visita se convirtiera en algo peligroso. Decidieron intentarlo con discreción. Avanzaron sujetando sus papeles, que no estaban en regla, pero llevaban consigo los documentos de las citas pasadas y algunos papeles que demostraban que Lucía estaba recibiendo tratamiento prenatal. Esperaban que, tal vez, la humanidad de los oficiales saliera a flote al ver a una mujer embarazada. Sin embargo, no contaban con que la situación era más tensa de lo que imaginaban. Apenas se acercaron, uno de los agentes de ICE les lanzó una mirada seca, impaciente, como si esperara cualquier excusa para imponerse. Miguel, con voz temblorosa, explicó que Lucía tenía su cita en la clínica, que necesitaban una revisión urgente por el riesgo de un problema gestacional. El oficial, lejos de mostrar compasión, endureció el rostro y pidió con brusquedad sus pasaportes y comprobantes de estatus legal. Miguel balbuceó explicaciones, tratando de calmar los ánimos y mostrando los papeles de la clínica. Lucía, con la mano sobre su vientre, se esforzaba por mantenerse firme. En ese instante, otras personas que esperaban pasar también comenzaron a observar, pues la tensión era palpable. El oficial insistió en que estos documentos no eran suficientes y exigió ver visas o permisos de trabajo. Ellos no tenían nada de eso, apenas la promesa de un abogado que había quedado en gestionar la regularización migratoria. Sin más, el oficial indicó con voz áspera que se quedaran de pie y esperaran. Llamó por radio a otros agentes, como si estuviera preparando una captura planeada. El corazón de Lucía latía con tanta fuerza que por un instante creyó sentir contracciones tempranas. Suplicó que la dejaran entrar a la clínica, rogando que comprendieran la urgencia de su revisión. El oficial, en vez de atender, alzó la voz y le ordenó que permaneciera inmóvil. Para las pocas personas que estaban ahí, la escena resultaba dolorosa e indignante. ¿Cómo era posible que a una mujer a punto de dar a luz se le negaran los servicios médicos, cuando su salud y la del bebé estaban en juego? Nadie se atrevía a intervenir abiertamente. El miedo a ser detenidos o a causar más problemas mantenía a la gente en silencio. Sin embargo, alguien sacó su celular y empezó a grabar. Aquí quiero hacer una pausa y pedirte que comentes. ¿Crees que es justo que se prive a una mujer embarazada de atención médica por su estatus migratorio?
¿Cuál es tu postura ante esta realidad que viven tantas personas que buscan una oportunidad, y en cambio, se topan con la frialdad de un sistema que no tiembla ante el sufrimiento humano? Tu comentario es vital para que otras personas se enteren de lo que está sucediendo. También, si aún no lo has hecho, suscríbete para que estos testimonios no se ahoguen en el olvido. Mientras el oficial forcejeaba con los documentos, llegaron más agentes. Miguel trató de mantener la calma, pero uno de ellos le ordenó levantar las manos, como si fuera un criminal peligroso. Empezaron a registrar sus bolsillos, a pedirle su dirección y a amenazarlo con acusaciones de perjurios y mentira. Lucía, sintiendo un mareo, volvió a suplicar por ayuda, explicando que su embarazo no podía esperar un interrogatorio eterno. Justo entonces, uno de los agentes notó que Lucía estaba grabando audio en su teléfono, pues había encendido la grabadora para dejar registro de lo que ocurría. Furioso, el oficial le gritó que apagara el dispositivo, en un acto de violencia innecesaria, trató de arrebatárselo de las manos. La joven gritó de dolor cuando sintió un tirón brusco en su brazo. Miguel soltó un grito desesperado al ver cómo su esposa tambaleaba hacia atrás, tratando de no caer de espaldas. El mismo agente, aparentemente fuera de sí, la empujó intentando quitarle el celular. Fue en ese momento cuando se escuchó el grito más desgarrador, pues Lucía cayó al pavimento. El golpe de su cuerpo, sumado al choque de su vientre contra la acera, provocó un silencio estremecedor entre los testigos. El teléfono rodó unos metros, capturando el audio de la brutalidad sin tregua que se estaba cometiendo. Lucía, sintiendo un dolor inmenso, se llevó la mano al vientre, rezando para que su bebé siguiera con vida. La gente alrededor soltó exclamaciones de horror. Miguel se arrodilló a su lado, llorando y pidiendo auxilio. Uno de los oficiales gritaba órdenes inconsistentes, mientras otro levantaba a Lucía a la fuerza, argumentando que ella había resistido a la autoridad. Como si ignoraran el hecho de que estaba embarazada, la esposaron con una rudeza inconcebible. Y aun cuando Lucía apenas podía mantenerse en pie, la arrastraron hasta la camioneta de ICE para supuestamente proceder con el interrogatorio. La cámara de un testigo grabó esos instantes de forma desgarradora. Ninguno de los agentes pareció mostrar la mínima compasión. No hubo asistencia médica inmediata, no hubo respeto por la vida de la mujer ni de su criatura en gestación. El llanto de Lucía y los gritos de Miguel rompen el corazón a cualquiera que los vea u oiga. Y es que, ¿qué pueden hacer unos migrantes asustados ante un sistema que parece privilegiar la mano dura por encima de la humanidad? Las imágenes se filtraron en redes sociales a los pocos días. Quizás, si no hubiesen existido esas grabaciones, este caso nunca habría salido a la luz. Los titulares anunciaron con escándalo: detenida y agredida una mujer embarazada por agentes de ICE. Algunos, a favor de la migración, se indignaron y pidieron justicia. Otros, defensores acérrimos de políticas duras, argumentaron que era una consecuencia de su decisión de cruzar ilegalmente. Aún así, el vídeo no dejaba lugar a dudas. La brutalidad se había ensañado con una futura madre. Con un vientre que solo necesitaba cuidados. Miguel, desesperado, buscó ayuda legal. Muchos abogados se interesaron en el caso porque, evidentemente, Lucía necesitaba atención médica inmediata. Fue trasladada en cuanto comenzó a sangrar. Su estado era delicado, sufrió complicaciones que casi le arrebatan al bebé. Una enfermera del hospital, conmovida, declaró que no comprendía cómo era posible que las autoridades negaran atención o demoraran tanto en ofrecérsela a una mujer embarazada. Mientras tanto, el hospital permanecía bajo vigilancia de ICE, y Lucía estaba técnicamente bajo custodia, con la amenaza de una inminente deportación. En medio de esta tormenta, la familia que los albergaba en su pequeña habitación movilizó a los vecinos. Empezaron a recolectar firmas, a organizar protestas pacíficas en las calles cercanas a la clínica donde ocurrió todo. Colocaron carteles con la imagen de Lucía esposada, su rostro lleno de dolor y su vientre que cargaba a un bebé inocente. La indignación creció, y los comentarios en redes sociales explotaron con un clamor de justicia. Cada firma, cada mensaje, empujaba a que los medios nacionales se interesaran más. De pronto, varios noticieros y periódicos dedicaron reportajes a la historia, desmenuzando la cruenta realidad que muchos latinos enfrentan en silencio. Quiero aprovechar este momento para invitarte nuevamente a comentar. ¿Crees que con suficiente presión pública podríamos prevenir este tipo de abusos? ¿Cuál sería la solución más efectiva para brindar dignidad a quienes buscan atención médica esencial, sin importar su estatus migratorio? Tus palabras, tu testimonio, tu indignación o tu apoyo pueden influir en cómo las autoridades reaccionan ante casos tan críticos como el de Lucía.
Recuerda también compartir este relato y darle like si te parece que estas historias merecen ser escuchadas. Así, más personas podrán enterarse y reflexionar. La salud de Lucía se complicó tanto que debió permanecer en cuidados intensivos por riesgo de perder a su bebé. Miguel rogaba al personal médico que no la dejaran sin supervisión, que no permitieran que la deportaran en esas condiciones. Aunque la ley dictara ciertos procedimientos, la crueldad de algunos funcionarios convertía la vida de los migrantes en un infierno. Hubo días en que Lucía, sedada por el dolor, apenas podía comprender la magnitud de lo que estaba pasando. Solo deseaba despertar de esa pesadilla, con su hijo a salvo, lejos de las manos que la habían empujado. Poco después, un vídeo adicional salió a la luz. Se trataba de las cámaras de seguridad de la clínica que captaron el momento en el que Lucía, sin oponer resistencia alguna, fue empujada. Se veía claramente cómo el agente, en su afán de control, la hacía perder el equilibrio. En la grabación se escuchaba la súplica de Miguel y el llanto desgarrador de ella cuando cayó de rodillas. Este material generó aún más indignación pública. Personas de diversas nacionalidades unieron sus voces para exigir la suspensión inmediata de los oficiales implicados y que se les enjuiciara por exceso de fuerza y agresión contra una persona vulnerable. La presión mediática obligó a los jefes de la oficina regional de AIS a pronunciarse. Emitieron un comunicado en el que aseguraban estar investigando el incidente, pero muchos dudaban de la imparcialidad de esa investigación interna. Organizaciones de derechos humanos y grupos proinmigrantes se sumaron a la denuncia pública, enfatizando que lo que ocurrió con Lucía no era un caso aislado, sino parte de una cadena de abusos sistemáticos que rara vez salen a la luz. Mientras tanto, la familia de Lucía en México se enteraba con angustia de lo sucedido. Trataron de comunicarse con ella, pero la incertidumbre reinaba. No sabían si su hija regresaría deportada y sin recursos, o si ella y su bebé sobrevivirían a las heridas físicas y emocionales que ese acto de violencia les dejó. Cada llamada que hacían estaba llena de preocupación. Querían creer que el sistema de justicia, o al menos la presión de la opinión pública, protegería la vida de su hija. Lucía, desde la cama del hospital, fue contactada por un periodista que pudo visitarla con permiso especial. Este periodista recogió su testimonio. Entre lágrimas, ella relató lo que pasó, como sintió que nadie la veía como un ser humano, sino como un simple cuerpo extranjero al que se podía humillar sin consecuencias. También habló sobre el miedo que sentía al pensar en el futuro de su hijo, sobre todo porque el personal del hospital le comunicó que, de no resolverse su situación legal, estaría obligado a informar a ICE el momento en que le dieran el alta médica, para proceder con la detención formal y la deportación. Las redes sociales hicieron eco de cada palabra. ¿En qué nos estamos convirtiendo?, preguntaban muchos usuarios. ¿Por qué llegamos a este nivel de insensibilidad? Otros, en defensa de la política migratoria rígida, afirmaban que la culpa era de Lucía por ingresar sin documentos, sin detenerse a reflexionar que, por más que se discuta la legalidad, nada justifica el uso brutal de la fuerza contra una mujer embarazada y la negación de su acceso a la salud. El debate era intenso, pero los comentarios de quienes veían el vídeo clamaban principalmente por un cambio urgente y una investigación real que sancionara a los responsables. Mientras Lucía batallaba por su vida y la de su bebé, otros migrantes del vecindario empezaron a unirse para organizar vigilias y rezos frente a la clínica donde sucedió todo. Encendieron velas y oraron en voz alta, pidiendo que el caso sirviera para un despertar colectivo. Hoy es Lucía, decían, mañana podríamos ser cualquiera de nosotros. Algunos ciudadanos estadounidenses también participaron, conmovidos por la injusticia. Demostraron así que no todos cerraban los ojos ante el sufrimiento ajeno, y que los lazos de humanidad pueden trascender cualquier frontera si hay voluntad. En estas manifestaciones se escucharon historias de otros abusos, hombres obligados a trabajar sin salario justo por miedo a ser denunciados, mujeres que guardaban silencio ante el acoso por terror a ser deportadas, familias que se rompían por la falta de compasión en las políticas de inmigración. Testimonio tras testimonio, los vecinos compartieron sus vivencias, tejiendo una red de voces que clamaba por la dignidad humana. La de Lucía era solo la más reciente de un historial de tragedias que llevaban tiempo acumulándose. Fue tanta la presión, que finalmente, organizaciones de derechos civiles consiguieron, tras largas negociaciones, que Lucía pudiera recibir el alta hospitalaria sin ser trasladada a un centro de detención inmediatamente. Un juez federal intervino para otorgar un amparo temporal, argumentando que la vida del bebé corría peligro y que, legalmente, había que permitir que la madre se recuperara fuera de la custodia. La noticia se esparció con rapidez. Los periodistas aguardaron en la salida del hospital, expectantes de que Lucía apareciera. Cuando lo hizo, su rostro lucía cansado, con la huella imborrable de un trauma profundo. Miguel, sosteniéndola con cuidado, la ayudaba a caminar.
Lograron salir rodeados de cámaras y micrófonos. Los reporteros gritaron preguntas, pero Lucía, con voz suave, solo atinó a agradecer a quienes alzaron la voz por ella. Dijo que, si no fuera por el apoyo de la comunidad y los abogados que la defendían, habría terminado deportada o en una celda, sin la oportunidad de cuidar a su bebé. Su declaración fue breve: ojalá esto nunca hubiera pasado, y ojalá nadie más tuviera que vivirlo. No se lo deseo a ninguna persona en el mundo. Sus palabras quedaron grabadas, y el vídeo de ese momento se viralizó tanto como las escenas de su brutal detención. Ahora, Lucía enfrenta un proceso migratorio lleno de complicaciones y un camino legal para demandar a los agentes responsables de su agresión. Muchos se preguntan si logrará justicia o si, pasada la marea mediática, la dejarán a merced de un sistema que, con frecuencia, otorga impunidad a los abusos. Sin embargo, su caso ha encendido una chispa de esperanza. La gente ha comenzado a cuestionar abiertamente el rol de ICE y la ética detrás de sus métodos. Para muchos, este es un punto de inflexión, una oportunidad de reformar la forma en que se trata a los migrantes, especialmente a los más vulnerables. Antes de llegar al final de este relato, quiero pedirte una última acción. Me interesa mucho saber tu punto de vista. ¿Crees que la presión social es suficiente para impulsar cambios en las políticas migratorias? ¿O piensas que se necesita algo más para detener estos abusos? Deja tu comentario y suscríbete para seguir atento a las próximas historias que sacan a la luz las realidades que suelen permanecer ocultas. Comparte este vídeo con familiares y amigos. Tu voz puede ser la chispa que encienda la llama de la justicia. La historia de Lucía continúa, y con ella, el clamor de miles de personas que, en la sombra del miedo, viven a diario el precio de ser latino en un sistema donde la compasión es un lujo escaso. Las imágenes de aquella brutal detención, la frialdad de los agentes, las súplicas de una mujer embarazada ignoradas en favor de procedimientos carentes de humanidad, todo ello nos confronta con preguntas incómodas. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que el silencio impere cuando hay vidas en juego? ¿Hasta cuándo vamos a justificar actos inhumanos con el pretexto de la ley? Es cierto que ningún país puede abrir sus fronteras sin orden, pero también es cierto que cada migrante es un ser humano con sueños, temores y necesidades urgentes. Lucía no vino buscando el conflicto, solo buscaba la esperanza de dar a luz a su hijo en un lugar que prometía seguridad. Sin embargo, encontró de frente un sistema que, lejos de brindarle cobijo, la trató con una dureza devastadora. Ahora, su caso se ha convertido en un símbolo, en un recordatorio de que debemos, como sociedad, levantar la voz contra la injusticia, la indiferencia y la brutalidad. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por escuchar esta historia. Si sientes rabia, impotencia o indignación, te pido que conviertas esos sentimientos en un acto positivo. Difunde el mensaje. Comenta tu opinión. Únete a esta voz colectiva que exige respeto para la vida y la dignidad de todos. No se trata solo de Lucía, ni de su bebé, sino de cada persona que sufre en silencio la crudeza de un sistema que necesita urgentemente transformarse. Esta es la verdad que muchos callan, pero nosotros nos atrevemos a contar. Así termina nuestra narración de hoy, y así empieza tu oportunidad de alzar la voz. Me despido recordándote la importancia de cada like, cada suscripción y cada comentario. Tu interacción hace posible que historias como esta se escuchen y resuenen hasta los rincones donde impera el silencio. Gracias por ser parte de este canal y por no quedarte callado. El precio de ser latino no debería pagarse con la humillación ni con el riesgo de perderlo todo. Sigamos adelante, compartiendo, opinando y exigiendo que se haga justicia, para que ninguna otra madre, ningún otro padre, tengan que sufrir la brutalidad de un sistema que olvida la humanidad que nos conecta a todos.